en el Evangelio nombran a los fariseos y a los celotes, y exactamente es que no sé quiénes son. Me gustaría saber quiénes son y a qué se dedican. En la Palestina del siglo I había algunos grupos religiosos surgidos en el siglo anterior como consecuencia de las distintas sensibilidades a la hora de vivir e interpretar los textos sagrados de Israel. En tiempos de Jesús, los más apreciados por la mayoría del pueblo eran los fariseos. Su nombre, en hebreo perushim, significa los segregados. Dedicaban su mayor atención a las cuestiones relativas a la observancia de las leyes y de la pureza ritual, incluso fuera del templo. También habían ido desarrollando una serie de casos particulares para ayudar a vivir mejor las prescripciones de la ley, que iban cobrando todo un cuerpo de tradición, que es lo que llamaban la Torá oral, y a la que daban la misma importancia y valor divino que el texto escrito de la Torá, el texto del Pentateuco, que según su tradición Dios había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Para una parte de los fariseos, además, la dimensión política desempeñaba una función decisiva en su posicionamiento vital y estaba muy ligada al empeño por la independencia nacional. Eran los que se llamaban a sí mismos los celotes, probablemente como consecuencia de su celo por Dios y por la ley. Estos estaban convencidos de que la salvación la trae Dios, pero había que ayudarle a que la trajera, también incluso recurriendo a la lucha armada. En contraste con los fariseos y con los celotes estaban los saduceos. Los saduceos procedían habitualmente de familias sacerdotales, de la alta nobleza. Eran gente mucho menos estricta en la aplicación de las prescripciones de la Torá que los fariseos, y además no compartían sus creencias acerca de la pervivencia de la vida más allá de la muerte, ni tampoco muchas de sus interpretaciones escatológicas. En general estaban en mejores relaciones que los fariseos con el poder romano, y muchas veces eran muy buenas las relaciones con los romanos, y tenían mucho menos aprecio del pueblo, tanto por sus relaciones con los romanos como porque eran personas a las que veían como más lejanas. Uno de los grupos más estudiados en los últimos años ha sido el de los esenios. Tenemos amplia información acerca de cómo vivían y cuáles eran sus convicciones a través de Flavio Josefo y sobre todo de los documentos en papiro y pergamino que se han encontrado en Qumrán. Una característica específica de los esenios consistía en el rechazo del templo de Jerusalén, tal y como entonces se llevaba a cabo el culto, porque pensaban que el sacerdocio que entonces había era de una dinastía ilegítima. Consumada su ruptura con el templo y el culto oficial, la comunidad esenia se entendía a sí misma como un templo inmaterial que reemplazaba transitoriamente al templo de Jerusalén, mientras que en él se siguieran realizando un culto que ellos consideraban indigno.